Capítulo 1. El reencuentro inesperado. La tarde caía suavemente sobre la Ciudad de México, bañando sus calles históricas con una luz dorada que parecía acariciar los edificios coloniales. El aroma a café recién hecho y pan dulce flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio de la gente que transitaba por el centro histórico. En medio de este escenario pintoresco, el Café Tacuba, con su fachada Art Nouveau y sus interiores que parecían congelar el tiempo, se erigía como un testigo silencioso de innumerables historias. María Elena Sánchez, una mujer de 45 años, se detuvo frente a la puerta del café. Su elegante figura contrastaba con la melancolía que emanaba de sus ojos oscuros. Vestía un traje sastre color azul marino que acentuaba su porte distinguido, pero había algo en su mirada, una sombra de tristeza, que revelaba que cargaba con un peso invisible sobre sus hombros. Respiró hondo antes de empujar la pesada puerta de madera. El tintineo de la campana anunció su entrada, y por un momento, se quedó inmóvil, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la penumbra del interior. El aroma a café la envolvió como un abrazo familiar, trayendo consigo recuerdos de tiempos más felices. María Elena avanzó lentamente entre las mesas, buscando un rincón tranquilo donde pudiera sumergirse en sus pensamientos. Hacía apenas 6 meses que había perdido a su esposo, Roberto, en un trágico accidente automovilístico. Desde entonces, cada día era una lucha constante entre el dolor de la pérdida y la necesidad de seguir adelante, especialmente por su hija Sofía. Encontró una mesa apartada, junto a una ventana que daba a la calle empedrada. Se sentó, agradeciendo al mesero que rápidamente se acercó para ofrecerle la carta. «Un café de olla, por favor», pidió con voz suave, casi ausente. Mientras esperaba su café, María Elena dejó que su mirada vagara por el local. Las paredes estaban adornadas con fotografías en sepia de la ciudad, mostrando un México de otra época. Los murmullos de las conversaciones a su alrededor creaban una melodía reconfortante, como si por un momento pudiera perderse en el anonimato y olvidar su dolor. Fue entonces cuando sucedió. Sus ojos, en su recorrido distraído por el café, se encontraron con otra mirada. Un hombre, sentado al otro lado del local, la observaba con una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que hizo que el corazón de María Elena diera un vuelco. El tiempo pareció detenerse. El bullicio del café se desvaneció, y por un instante, solo existían ellos dos. María Elena sintió que le faltaba el aire. Conocía esos ojos, esa mirada intensa que alguna vez había sido su mundo entero. Era Alejandro Montero, su amor de juventud, a quien no había visto en más de 2 décadas. Alejandro, un hombre de 47 años, conservaba el atractivo de su juventud, ahora acentuado por algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía una camisa blanca y un blazer gris, su atuendo revelando su éxito como arquitecto de renombre. Pero en ese momento, toda su compostura parecía haberse esfumado. Se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino hacia sus labios, incapaz de apartar la mirada de María Elena. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro se levantó de su asiento. Cada paso que daba hacia María Elena parecía resonar en el corazón de ambos. El café, los otros clientes, el mundo exterior, todo se desvaneció. Solo existía el camino entre ellos, acortándose con cada segundo. Finalmente, Alejandro llegó a la mesa de María Elena. Su voz, cuando por fin logró hablar, salió temblorosa, cargada de emoción. «María Elena, ¿eres tú?». Ella asintió, incapaz de formar palabras por un momento. Su mente era un torbellino de recuerdos, emociones y preguntas. Finalmente, logró articular: «Alejandro, qué sorpresa». Se miraron, incrédulos. 25 años se desvanecieron en un instante. En los ojos del otro, cada uno vio reflejada su juventud, sus sueños, el amor que una vez compartieron y que el destino había truncado. «¿Puedo sentarme?», preguntó Alejandro, señalando la silla vacía frente a ella. Su voz traicionaba una mezcla de esperanza y temor, como si temiera que María Elena pudiera desvanecerse si parpadeaba. María Elena asintió, incapaz de confiar en su voz. Alejandro se sentó, y por un momento, ambos guardaron silencio, absortos en la incredulidad del momento. «Han pasado tantos años», comenzó Alejandro, su voz apenas un susurro. «25», respondió María Elena,
sorprendida de lo fácil que era recordar el tiempo exacto. Y así, en ese rincón del Café Tacuba, comenzó una conversación que duraría horas. Hablaron de sus vidas, de los caminos que habían tomado. Alejandro le contó sobre su carrera como arquitecto, sus proyectos, su matrimonio con Carmen, fallecida hace 2 años, y su hijo Miguel. María Elena compartió su vida con Roberto, su trabajo como galerista de arte, y su hija Sofía. Pero bajo la superficie de esta conversación aparentemente casual, fluía una corriente de emociones no dichas, de preguntas sin responder. ¿Qué habría pasado si? ¿Cómo hubieran sido sus vidas si el destino no los hubiera separado? Las horas pasaron inadvertidas. El café se fue vaciando, la luz del día dio paso al resplandor de las farolas en la calle. Y ellos seguían allí, redescubriéndose, riendo, a veces con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Finalmente, cuando el mesero se acercó para informarles que estaban por cerrar, se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado. Se levantaron, un poco aturdidos, como si despertaran de un sueño. Al salir del café, se detuvieron en la acera. La noche había caído sobre la ciudad, pero las calles del centro aún bullían de vida. «Ha sido increíble verte, María Elena», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. «Lo mismo digo», respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta. Se miraron, indecisos. Había tanto más que decir, tanto que sentían, pero el momento no parecía adecuado. «¿Podríamos vernos de nuevo?», preguntó Alejandro, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. María Elena dudó por un segundo. Su mente le recordaba que aún estaba de luto, que tenía responsabilidades, una hija. Pero su corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. «Sí», respondió finalmente. «Me gustaría eso». Intercambiaron números, prometiendo llamarse pronto. Y así, con una última mirada cargada de promesas no dichas, se despidieron, caminando en direcciones opuestas. Mientras María Elena se alejaba, sentía una mezcla de emociones que la abrumaban. Alegría por haber reencontrado a Alejandro, culpa por sentir esa alegría tan poco tiempo después de la muerte de Roberto, miedo ante lo desconocido que se abría ante ella. Alejandro, por su parte, caminaba como en una nube. Su mente repasaba cada momento de la conversación, cada gesto, cada sonrisa de María Elena. Sentía que se le había dado una segunda oportunidad, pero también temía estar imaginando cosas, leyendo demasiado en un encuentro casual. Ambos, mientras se alejaban por las calles iluminadas del centro de la Ciudad de México, se preguntaban si era prudente remover el pasado, si estaban listos para las consecuencias que este reencuentro podría traer. Pero en lo profundo de sus corazones, una chispa de esperanza se había encendido, una promesa de que quizás, solo quizás, el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad para el amor que una vez tuvieron que abandonar. Capítulo 2. Recuerdos de un amor prohibido. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo los edificios en un manto de luces tintineantes. En su elegante departamento en la colonia Condesa, María Elena Sánchez se encontraba sentada en su sofá favorito, un mueble de cuero color crema que contrastaba con la decoración moderna del lugar. La estancia estaba en penumbra, iluminada únicamente por la suave luz de una lámpara de pie y el resplandor de la ciudad que se colaba por los grandes ventanales. En sus manos, María Elena sostenía una vieja fotografía. El papel estaba amarillento por los años, sus bordes ligeramente desgastados, pero la imagen que contenía permanecía nítida, como si se negara a desvanecerse con el paso del tiempo. En ella, una joven versión de María Elena sonreía radiante junto a Alejandro. Ambos estaban de pie frente a la majestuosa catedral metropolitana, sus rostros iluminados no solo por el sol de aquella tarde lejana, sino por el amor que irradiaban sus miradas. María Elena suspiró profundamente, sus dedos acariciando suavemente la imagen. Cerrando los ojos, se permitió sumergirse en los recuerdos de su juventud, de aquellos días de amor intenso y secreto que habían marcado su vida para siempre. 25 años atrás, María Elena era una joven de 20 años, hija de una de las familias más prominentes de la ciudad. Los Sánchez eran conocidos no solo por su riqueza, sino por su conservadurismo y sus estrictas normas sociales. Don Ernesto, el patriarca, gobernaba la familia con mano de hierro, decidiendo cada aspecto de la vida de sus hijos, especialmente de María Elena, su única hija mujer.
Fue en la universidad donde María Elena conoció a Alejandro Montero. Él era un estudiante brillante de arquitectura, con un talento innato y una pasión desbordante por su carrera. Sin embargo, Alejandro provenía de una familia humilde del barrio de Tepito. Su padre era mecánico y su madre costurera, y él había logrado entrar a la universidad gracias a una beca y a su propio esfuerzo. El amor entre María Elena y Alejandro nació de forma inesperada pero inevitable. Comenzó con miradas furtivas en la biblioteca, continuó con conversaciones casuales que se extendían por horas, y pronto se convirtió en un sentimiento tan profundo que ninguno de los dos pudo resistir. Sin embargo, su amor estaba condenado desde el principio. La familia de María Elena, especialmente don Ernesto, jamás aprobaría una relación con alguien de origen humilde como Alejandro. Para ellos, María Elena debía casarse con alguien de su misma clase social, alguien que pudiera mantener y aumentar el prestigio de la familia Sánchez. María Elena y Alejandro se vieron obligados a vivir su amor en las sombras. Se encontraban en cafés alejados del centro, en parques poco frecuentados, siempre temerosos de ser descubiertos. Cada momento juntos era un tesoro, cada beso robado una victoria contra el mundo que se empeñaba en separarlos. Pero la felicidad no duró mucho. Don Ernesto comenzó a sospechar de los cambios en el comportamiento de su hija. La seguía, la interrogaba, y finalmente, una tarde de domingo, los descubrió. María Elena nunca olvidaría la furia en los ojos de su padre, el modo en que había arrastrado a Alejandro fuera del parque donde se encontraban, amenazándolo con destruir su futuro si volvía a acercarse a su hija. Tampoco olvidaría las lágrimas de su madre, suplicándole que entrara en razón, que pensara en el buen nombre de la familia. Los días que siguieron fueron un infierno para María Elena. Encerrada en la mansión familiar, vigilada constantemente, se sentía como una prisionera en su propia casa. Alejandro intentó comunicarse con ella, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, don Ernesto le dio un ultimátum a su hija: o se olvidaba de Alejandro y aceptaba casarse con Roberto Guzmán, el hijo de uno de sus socios más importantes, o se encargaría personalmente de que Alejandro nunca pudiera ejercer su carrera como arquitecto. Con el corazón destrozado, María Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Una noche lluviosa, logró escapar de la vigilancia de su familia y se encontró con Alejandro por última vez. «Tengo que casarme con Roberto», le había dicho entre lágrimas, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. «Mi padre no nos dejará en paz si no lo hago. Destruirá tu futuro. Alejandro, no puedo permitir que eso pase». Alejandro la había abrazado con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con la lluvia. «Huye conmigo», había suplicado. «Podemos irnos lejos, comenzar una nueva vida». Pero María Elena sabía que eso era imposible. Su padre los encontraría, y las consecuencias serían aún peores. Con un último beso, cargado de todo el amor y el dolor que sentían, se despidieron. Un golpe en la puerta sacó a María Elena de sus recuerdos, haciéndola volver al presente. Rápidamente, guardó la fotografía en el cajón de la mesita junto al sofá. «Adelante», dijo, tratando de componer su voz. La puerta se abrió, revelando a Sofía, su hija de 20 años. Sofía era la viva imagen de María Elena a su edad, con los mismos ojos oscuros y expresivos, pero con un aire de determinación que le recordaba a su padre, Roberto. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía, su voz cargada de preocupación. «Te noto diferente». María Elena se esforzó por sonreír, pero sabía que su hija podía ver a través de su fachada. «Estoy bien, mi amor. Solo, recordando». Sofía se acercó y se sentó junto a su madre en el sofá. «¿Es por papá?», preguntó, tomando la mano de María Elena entre las suyas. María Elena dudó. ¿Cómo podía explicarle a su hija que, mientras recordaba a su padre con cariño, su mente y su corazón estaban llenos de otro hombre? ¿Cómo decirle que había reencontrado al amor de su juventud y que eso había despertado sentimientos que creía olvidados? «No, bueno, en parte», respondió finalmente María Elena, decidiendo ser honesta pero cautelosa. «La vida a veces nos sorprende, Sofía. Nos hace recordar cosas que creíamos olvidadas». Sofía miró a su madre con curiosidad. Podía sentir que había algo más, algo que María Elena no estaba diciendo. Pero decidió no presionar. «Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad, mamá?»,
Estoy aquí para ti, como tú siempre has estado para mí. María Elena abrazó a su hija, agradecida por su comprensión y apoyo. Lo sé, mi amor. Y te lo agradezco. Quizás pronto te cuente más. Pero por ahora, ¿qué te parece si pedimos algo para cenar y vemos esa película que querías mostrarme? Sofía sonrió, asintiendo. Mientras se levantaba para buscar el menú de su restaurante favorito, María Elena se quedó pensativa. Sabía que tendría que hablar con su hija sobre Alejandro en algún momento, pero ¿cómo explicarle algo que ni ella misma entendía completamente? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su estudio de arquitectura con vista al Paseo de la Reforma, Alejandro Montero miraba por la ventana. La ciudad se extendía ante él, un mar de luces y sombras, pero sus pensamientos estaban lejos, perdidos en el recuerdo de María Elena. El reencuentro en el café había removido todo su mundo. Durante años, había tratado de convencerse de que había superado aquel amor de juventud. Se había casado con Carmen, había formado una familia, había construido una carrera exitosa. Y aunque había sido feliz, siempre había sentido que una parte de él se había quedado congelada en aquel último encuentro bajo la lluvia. Ahora, el destino les había dado una segunda oportunidad. Pero, ¿estaban listos para tomarla? Alejandro pensó en su hijo Miguel, en cómo reaccionaría si supiera que su padre estaba considerando iniciar una relación con otra mujer tan poco tiempo después de la muerte de su madre. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Con el corazón acelerado, vio que era un mensaje de María Elena. ¿Podemos vernos mañana? Alejandro sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Sus dedos temblaron ligeramente mientras respondía. Por supuesto. ¿Dónde? Mientras esperaba la respuesta, Alejandro miró nuevamente hacia la ciudad. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en muchos años, sentía esperanza. Quizás, esta vez, el destino estaría de su lado. Quizás, esta vez, podrían escribir una historia diferente. Capítulo 3. Secretos del pasado. El sol de la tarde bañaba el bosque de Chapultepec con una luz dorada, filtrándose entre las copas de los árboles centenarios y dibujando patrones danzantes en el suelo. El aire estaba impregnado con el aroma a tierra húmeda y flores silvestres, mientras el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. María Elena esperaba en un banco cerca del majestuoso castillo de Chapultepec. Vestía un elegante vestido de verano color azul cielo que ondeaba suavemente con la brisa. Sus ojos, protegidos por unas gafas de sol, escaneaban ansiosamente el camino principal del parque. Cada vez que alguien se acercaba, su corazón daba un vuelco, anticipando la llegada de Alejandro. Finalmente, lo vio. Alejandro caminaba por el sendero, su figura alta y distinguida destacándose entre los demás visitantes del parque. Vestía unos pantalones de lino beige y una camisa blanca con las mangas arremangadas, un atuendo casual que, sin embargo, no ocultaba su porte elegante. En su mano llevaba un pequeño ramo de flores silvestres, recogidas probablemente en su camino por el parque. Al verlo acercarse, María Elena sintió que su corazón se aceleraba. Se puso de pie, quitándose las gafas de sol para mirarlo directamente a los ojos. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ellos. María Elena, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Alejandro, respondió ella, con una sonrisa tímida. Se saludaron con un abrazo tímido, cargado de emociones contenidas. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por sus cuerpos, recordándoles la intensidad de los sentimientos que una vez compartieron. Te traje esto, dijo Alejandro, ofreciéndole el pequeño ramo de flores. Sé que no es mucho, pero... Son hermosas, interrumpió María Elena, tomando las flores y acercándolas a su rostro para inhalar su aroma. Gracias. Comenzaron a caminar por uno de los senderos del parque, sus pasos lentos y medidos, como si quisieran prolongar cada momento juntos. Al principio, la conversación fue titubeante, llena de silencios cargados de significado y miradas furtivas. Poco a poco, sin embargo, la familiaridad de su antigua relación comenzó a aflorar, y las palabras empezaron a fluir con más facilidad. Alejandro le contó sobre su vida después de su separación. Le habló de su matrimonio con Carmen,
una mujer maravillosa que había sido su compañera y apoyo durante más de 2 décadas. Con voz entrecortada, le contó cómo Carmen había luchado valientemente contra el cáncer durante 3 años antes de fallecer hace 2. Carmen, ella lo sabía todo sobre ti, confesó Alejandro. Desde el principio, le conté sobre nuestro amor de juventud. Ella me entendió de una manera que nunca creí posible. María Elena escuchaba atentamente, su corazón encogido por la historia de Alejandro. Podía ver el dolor en sus ojos al hablar de Carmen, pero también el amor y el respeto que aún sentía por ella. Debe haber sido una mujer extraordinaria, dijo María Elena suavemente. Alejandro asintió. Lo era. Y sabes, en sus últimos días, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, Alejandro, cuando me vaya, quiero que seas feliz. Si el destino te da una segunda oportunidad con María Elena, tómala. El amor verdadero merece todas las oportunidades. María Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. La generosidad de Carmen, incluso en sus últimos momentos, la conmovió profundamente. Alejandro continuó hablando, esta vez sobre su hijo Miguel, de 18 años. Sus ojos se iluminaron al describir el carácter fuerte y determinado de su hijo, su pasión por la medicina y su deseo de convertirse en oncólogo, inspirado por la lucha de su madre. Miguel es mi razón de vivir, dijo Alejandro. Después de perder a Carmen, él fue quien me mantuvo a flote. María Elena apretó suavemente la mano de Alejandro en un gesto de comprensión y apoyo. Luego, comenzó a hablar de su propia vida. Le contó sobre su matrimonio con Roberto, un hombre bueno y cariñoso que, aunque nunca llegó a amar con la intensidad con la que había amado a Alejandro, le había dado una vida estable y feliz. Roberto fue un excelente esposo y un padre maravilloso, dijo María Elena. Nunca le faltó amor a nuestra familia. Pero, preguntó Alejandro suavemente. María Elena suspiró. Pero nunca pude olvidarte completamente. Alejandro, incluso en mis momentos más felices con Roberto, tu recuerdo estaba ahí, como una sombra en el fondo de mi mente. Alejandro se detuvo, tomando ambas manos de María Elena entre las suyas. Yo tampoco pude olvidarte, confesó. Incluso en mis momentos más felices con Carmen, tu recuerdo. María Elena lo interrumpió, poniendo una mano en su brazo. Lo sé, yo tampoco pude olvidarte completamente. Se miraron intensamente, sus ojos comunicando todo lo que las palabras no podían expresar. Sin pensarlo, se acercaron el uno al otro, sus labios encontrándose en un beso suave y tentativo. Fue un beso lleno de añoranza y promesas no cumplidas, un beso que hablaba de un amor que había sobrevivido al tiempo y la distancia. Pero su momento de intimidad fue interrumpido bruscamente por el sonido de una rama quebrándose cerca de ellos. Se separaron rápidamente, mirando alrededor con alarma. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro, alarmado. María Elena miró hacia donde había venido el ruido, con un presentimiento terrible. Creo que era mi hija. En efecto, a lo lejos, pudieron ver la figura de una joven que corría alejándose de ellos. María Elena reconoció inmediatamente a Sofía. «¡Sofía!», gritó, pero su hija ya estaba demasiado lejos para escucharla. María Elena se volvió hacia Alejandro, el pánico reflejado en sus ojos. «Tengo que ir tras ella», dijo apresuradamente. Ella no sabe nada sobre nosotros. Debe estar confundida y herida». Alejandro asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «Ve», dijo. «Hablaremos más tarde». María Elena le dio un rápido abrazo antes de salir corriendo en la dirección que había tomado Sofía. Mientras corría, su mente era un torbellino de preocupaciones. ¿Cómo explicaría esto a su hija? ¿Cómo le haría entender que no estaba traicionando la memoria de su padre? Alejandro se quedó solo en el parque, observando a María Elena alejarse. Sentía una mezcla de emociones: felicidad por haber estado con María Elena, preocupación por la reacción de Sofía, y una creciente ansiedad sobre cómo esto afectaría su relación recién redescubierta. Mientras tanto, escondida detrás de un árbol cercano, Sofía trataba de calmar su respiración agitada. Había seguido a su madre al parque, intrigada por su comportamiento extraño de los últimos días. Nunca esperó presenciar lo que acababa de ver. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ese hombre?
¿Por qué su madre lo estaba besando? ¿Cómo podía hacer esto tan poco tiempo después de la muerte de su padre? Con lágrimas en los ojos, Sofía salió corriendo del parque, ignorando los llamados de su madre. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para entender cómo su mundo aparentemente perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos. El sol comenzaba a ponerse sobre el bosque de Chapultepec, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Pero para María Elena, Alejandro y Sofía, la belleza del atardecer pasaba desapercibida. Cada uno de ellos se enfrentaba ahora a un futuro incierto, lleno de preguntas sin responder y emociones conflictivas. El reencuentro feliz se había convertido en un momento de pánico y confusión. ¿Podrían María Elena y Alejandro superar este obstáculo? ¿Entendería Sofía los sentimientos de su madre? ¿Qué consecuencias traería este descubrimiento para todos los involucrados? Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, estas preguntas quedaban flotando en el aire, esperando ser respondidas en los días venideros. Capítulo 4. Confrontaciones y confesiones. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, cuando Sofía entró como un torbellino en la casa de los Sánchez. Sus pasos resonaron en el vestíbulo de mármol, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. La joven subió las escaleras de dos en dos, ignorando el llamado preocupado de Lupe, el ama de llaves que había sido como una segunda madre para ella. «¿Sofía? ¿Qué pasa, mi niña?», preguntó Lupe, pero Sofía ya había desaparecido en el pasillo superior. Minutos después, María Elena llegó a la casa, agitada y temerosa. Su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado por la carrera, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y culpa. «Lupe, ¿has visto a Sofía?», preguntó, tratando de controlar su respiración. «Sí, señora», respondió Lupe, su rostro arrugado por la preocupación. «Llegó hace unos minutos. Parecía muy alterada. Subió corriendo a su habitación». María Elena asintió, agradeciendo a Lupe con un gesto antes de subir las escaleras. Con cada paso, sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo explicaría a su hija lo que había visto? ¿Cómo le haría entender que no estaba traicionando la memoria de Roberto? Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Sofía, tomando un profundo respiro antes de tocar suavemente. «Sofía, por favor, mi amor, déjame explicarte», suplicó María Elena. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, la puerta se abrió de golpe, revelando a Sofía. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro una máscara de dolor y confusión. «¿Explicar qué, mamá?», gritó Sofía, su voz quebrándose por la emoción. «¿Cómo pudiste hacer esto? Papá apenas lleva 6 meses muerto». Las palabras de Sofía fueron como puñaladas en el corazón de María Elena. Sintió que el mundo se le venía encima, pero sabía que tenía que mantener la calma por el bien de su hija. «No es lo que piensas, mi amor», comenzó María Elena, luchando por mantener la compostura. «Alejandro y yo. Es una historia muy larga». «¿Alejandro? Así se llama», interrumpió Sofía, su voz cargada de amargura. «¿Y cuánto tiempo llevas viéndolo a escondidas?». María Elena abrió la boca para responder, pero en ese momento, el timbre de la puerta resonó en la casa. Ambas se quedaron en silencio, sorprendidas por la interrupción. «Yo iré», dijo Lupe desde abajo. Momentos después, se escucharon pasos subiendo las escaleras. María Elena se volvió, solo para encontrarse cara a cara con Alejandro. «¿Qué hace él aquí?», exclamó Sofía, su voz una mezcla de sorpresa y enojo. Alejandro, visiblemente incómodo, miró de María Elena a Sofía. «Lo siento, no quería interrumpir. Estaba preocupado y...». María Elena, sintiéndose acorralada pero sabiendo que este momento era inevitable, tomó una decisión. «Siéntense los dos, por favor», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Es hora de que sepan toda la historia». Sofía miró a su madre con una mezcla de curiosidad y recelo, pero finalmente asintió, sentándose en el borde de su cama. Alejandro tomó asiento en una silla cercana, mientras María Elena permaneció de pie, como si necesitara el movimiento para mantener la compostura. «Todo comenzó hace 25 años», empezó María Elena, su voz suave pero clara. «Yo tenía tu edad, Sofía. Estaba en la universidad cuando conocí a Alejandro».
Durante las siguientes horas, María Elena reveló la historia completa de su amor con Alejandro. Les habló de cómo se enamoraron, de la oposición de su familia, especialmente de don Ernesto, y de cómo se vieron obligados a mantener su relación en secreto. Tu abuelo, él descubrió lo nuestro, continuó María Elena, sus ojos perdidos en los recuerdos. Amenazó con destruir el futuro de Alejandro si no terminábamos nuestra relación. Sofía escuchaba en silencio, sus emociones pasando de la ira a la comprensión mientras la historia se desarrollaba. Alejandro, por su parte, se sorprendió al escuchar cuánto había sufrido María Elena con la separación. Me obligaron a casarme con tu padre, dijo María Elena, mirando directamente a Sofía. Roberto era un buen hombre, y con el tiempo, aprendí a quererlo. Pero Alejandro fue tu gran amor, terminó Sofía, su voz apenas un susurro. María Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo fue, lo es, corrigió, mirando brevemente a Alejandro. Nunca quise faltarle el respeto a la memoria de tu padre, Sofía. Roberto fue un buen hombre y lo quise mucho. Pero Alejandro, una parte de mí siempre lo amó. Alejandro, conmovido por las palabras de María Elena, se levantó y tomó su mano. Lo sigue siendo, dijo con suavidad, mirándola a los ojos. Sofía observó el intercambio, su enojo inicial dando paso a una comprensión melancólica. Podía ver el amor en los ojos de su madre y de Alejandro, un amor que había sobrevivido al tiempo y a la separación. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó Sofía, su voz más calmada. María Elena y Alejandro se miraron, inseguros. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, ambos sentían esperanza. No lo sabemos con certeza, admitió María Elena. Pero queremos intentarlo. Si tú estás de acuerdo, Sofía. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, se levantó y abrazó a su madre. Te quiero, mamá, dijo suavemente. Y quiero que seas feliz. Si Alejandro te hace feliz, creo que papá lo entendería. María Elena abrazó fuertemente a su hija, las lágrimas fluyendo libremente. Alejandro observaba la escena, conmovido y agradecido por la comprensión de Sofía. Gracias, Sofía, dijo Alejandro cuando las mujeres se separaron. Prometo que haré todo lo posible para hacer feliz a tu madre. Sofía asintió, luego miró a ambos con seriedad. Pero vayan despacio, ¿sí? Todavía es difícil para mí. María Elena y Alejandro asintieron, entendiendo que este era solo el primer paso en un largo camino. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era un mensaje de su hijo, Miguel, preguntando dónde estaba. La realidad de sus vidas separadas volvió a ellos. Tengo que irme, dijo Alejandro con pesar. Miguel me espera en casa. María Elena lo acompañó a la puerta, mientras Sofía se quedaba en su habitación, necesitando tiempo para procesar todo lo ocurrido. En la puerta, María Elena y Alejandro se miraron, sus ojos comunicando todo lo que las palabras no podían expresar. ¿Estaremos bien?, preguntó María Elena, su voz apenas un susurro. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente. Lo estaremos, respondió con convicción. Esta vez, nada nos separará. Se despidieron con un beso suave, lleno de promesas para el futuro. Mientras Alejandro se alejaba en la noche, María Elena se quedó en la puerta, su corazón lleno de una mezcla de emociones. Alivio por haber sido honesta, esperanza por el futuro con Alejandro, y un profundo agradecimiento por la comprensión de su hija. Cerró la puerta y subió las escaleras, sabiendo que tenía mucho que hablar con Sofía. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, María Elena sentía que estaba haciendo lo correcto. La noche cayó sobre la Ciudad de México, envolviendo la casa de los Sánchez en un manto de oscuridad. Pero dentro, una luz de entendimiento y perdón comenzaba a brillar, prometiendo un nuevo amanecer para esta familia que estaba aprendiendo a amar y perdonar de nuevas maneras. Capítulo 5. Encuentros familiares. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales del restaurante La Casa de las Sirenas, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. El local, con su decoración que mezclaba elementos coloniales con toques modernos, ofrecía una vista impresionante de la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor. Un mes había pasado desde la confrontación en casa de María Elena.
Durante ese tiempo, ella y Alejandro habían mantenido un contacto constante, pero cauteloso, conscientes de la delicada situación en la que se encontraban. Hoy, finalmente, habían decidido dar un paso crucial: organizar una comida para que sus hijos se conocieran. Sofía llegó primero, su nerviosismo evidente en la forma en que jugueteaba con la correa de su bolso. Vestía un elegante vestido verde esmeralda que resaltaba el tono oliváceo de su piel. Se sentó en la mesa reservada, pidiendo un agua mineral mientras esperaba. Pocos minutos después, Alejandro entró al restaurante acompañado de su hijo Miguel. El joven, alto y de complexión atlética, tenía los mismos ojos penetrantes de su padre, pero su expresión era seria y reservada. Vestía una camisa azul claro y pantalones oscuros, un atuendo que le daba un aire maduro para sus 18 años. Sofía, dijo Alejandro con una sonrisa cálida al acercarse a la mesa. Te presento a Miguel. Los jóvenes se saludaron con cortesía, evaluándose mutuamente. La tensión era palpable mientras todos tomaban asiento. ¿Y mamá?, preguntó Sofía, notando la ausencia de María Elena. Llamó hace unos minutos, respondió Alejandro. Tuvo un pequeño contratiempo en la galería, pero estará aquí pronto. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Miguel miraba por la ventana, aparentemente absorto en la vista de la plaza, mientras Sofía hojeaba nerviosamente el menú. Entonces, comenzó Sofía, decidida a romper el hielo. ¿Estudias arquitectura como tu papá? Miguel negó con la cabeza, volviéndose hacia ella. Medicina. Quiero ser oncólogo, como el doctor que trató a mi mamá. El silencio cayó nuevamente sobre la mesa, más pesado esta vez. Alejandro miró a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. En ese momento, María Elena llegó al restaurante, su presencia iluminando el ambiente. Vestía un elegante traje sastre color crema que contrastaba bellamente con su piel morena. Lamento la tardanza, dijo, besando a Sofía en la mejilla y saludando a Alejandro y Miguel con una sonrisa cálida. Con María Elena presente, la tensión pareció disminuir ligeramente. Ordenaron sus comidas y, poco a poco, la conversación comenzó a fluir. Miguel, dijo María Elena con sinceridad, lamento mucho lo de tu madre. Debe haber sido muy difícil para ti y tu padre. Miguel la miró, sus ojos llenos de emociones contenidas. Gracias. Fue difícil. Aún lo es. Sofía, conmovida por la vulnerabilidad en la voz de Miguel, compartió. Te entiendo. Perder a papá también fue devastador para nosotras. Por primera vez, los jóvenes se miraron con verdadera empatía. De repente, ya no eran extraños forzados a una situación incómoda, sino dos personas que compartían un dolor similar. ¿Cómo era tu papá?, preguntó Miguel, su voz suave. Sofía sonrió, sus ojos brillando con recuerdos. Era increíble. Siempre estaba ahí para nosotras, no importaba qué. Tenía esta risa contagiosa que podía iluminar una habitación entera. María Elena escuchaba, sus ojos humedeciéndose al recordar a Roberto. Alejandro tomó su mano bajo la mesa, ofreciendo apoyo silencioso. Mi mamá era así también, dijo Miguel, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Siempre positiva, incluso durante los peores momentos de su enfermedad. Creo que su fuerza es lo que me inspiró a querer ser médico. La conversación continuó, los jóvenes compartiendo recuerdos de sus padres fallecidos y hablando de sus esperanzas para el futuro. María Elena y Alejandro intercambiaban miradas de alivio y cariño, agradecidos de ver a sus hijos conectando. Sin embargo, su momento de paz fue interrumpido por una voz familiar y autoritaria. «María Elena, ¿qué haces aquí con él?» Todos se voltearon para ver a don Ernesto, el padre de María Elena, parado junto a su mesa. El hombre, de unos 70 años pero aún imponente, miraba la escena con una mezcla de sorpresa y desaprobación. María Elena se puso de pie, su rostro una máscara de calma a pesar de la tormenta interior. «Papá», dijo, su voz firme, «te presento a Alejandro y a su hijo Miguel». Don Ernesto frunció el ceño, sus ojos pasando de María Elena a Alejandro, y luego a los jóvenes. «Alejandro, el muchacho de hace años. Veo que has vuelto a aparecer». La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Sofía y Miguel se miraron, confundidos y preocupados. Alejandro se levantó,
enfrentando al hombre que una vez los había separado. Señor Sánchez, comenzó, su voz respetuosa pero firme. Sé que nuestra historia es complicada, pero... Don Ernesto lo interrumpió con un gesto brusco. No me interesan tus explicaciones. María Elena, hablaremos de esto en privado. Sin esperar respuesta, don Ernesto se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando un silencio pesado en su estela. María Elena se dejó caer en su silla, el color drenado de su rostro. Alejandro puso una mano sobre su hombro, ofreciendo consuelo silencioso. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Sofía miró a su madre y a Alejandro, comprendiendo de repente la magnitud de los obstáculos que enfrentaba su relación. Es una larga historia, dijo, dirigiéndose a Miguel. Pero creo que es hora de que la sepamos completa. María Elena asintió, tomando una decisión. Tienen razón. Es hora de que conozcan toda la verdad. Pero no aquí. Podemos ir a mi casa, ofreció Alejandro. Es un lugar neutral y tendremos privacidad. Todos estuvieron de acuerdo. Pagaron la cuenta rápidamente y salieron del restaurante, la comida olvidada ante la urgencia de la situación. Mientras caminaban hacia el auto de Alejandro, María Elena no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la dirección en la que su padre había desaparecido. Sabía que la confrontación con don Ernesto era inevitable, y temía las consecuencias que podría tener para su recién redescubierta relación con Alejandro. El grupo subió al auto en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mientras Alejandro conducía por las calles del centro histórico hacia su casa en la Condesa, María Elena miraba por la ventana, recordando la última vez que había enfrentado a su padre por Alejandro, hace tantos años. ¿Podría su amor superar los obstáculos del pasado una vez más? ¿Entenderían sus hijos la complejidad de su historia? Y lo más importante, ¿estarían dispuestos a aceptar esta nueva realidad? Mientras el auto se alejaba del centro, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Era el final de un día que había comenzado con esperanza y terminaba con incertidumbre. Pero para María Elena y Alejandro, también era el comienzo de una nueva etapa en su historia, una en la que, esta vez, estaban decididos a luchar juntos contra cualquier obstáculo que el destino les pusiera en el camino. Capítulo 6. Fantasmas del pasado. La imponente mansión de los Sánchez se alzaba majestuosa en el corazón de las lomas de Chapultepec, un testimonio silencioso de generaciones de poder y riqueza. Sus muros de cantera rosa y sus amplios jardines hablaban de una época en la que el apellido Sánchez era sinónimo de influencia y prestigio en la alta sociedad mexicana. María Elena se detuvo frente a la reja de hierro forjado, su corazón latiendo con fuerza. Hacía años que no visitaba la casa familiar, y ahora, al enfrentarse a ella, sentía que volvía a ser aquella joven asustada de hace 25 años. Respiró hondo, reuniendo toda su fuerza, y presionó el timbre. La puerta se abrió revelando a Jovita, el ama de llaves que había servido a la familia Sánchez por décadas. Sus ojos se iluminaron al ver a María Elena. «Niña María Elena», dijo con afecto. «Qué gusto verla. Don Ernesto la espera en su despacho». María Elena asintió, agradeciendo con una sonrisa tensa. Mientras atravesaba el vestíbulo de mármol y subía la escalera principal, cada paso resonaba como un eco del pasado. Las paredes, adornadas con retratos familiares y obras de arte costosas, parecían observarla con desaprobación silenciosa. Finalmente, llegó frente a la pesada puerta de roble del despacho de su padre. Tomó un último respiro profundo y golpeó suavemente. «Adelante», resonó la voz autoritaria de don Ernesto. María Elena entró, encontrando a su padre de pie junto a la ventana, su figura imponente recortada contra la luz del atardecer. Don Ernesto se volvió lentamente, su rostro una máscara de desaprobación. «Siéntate», ordenó, señalando una de las sillas frente a su escritorio. María Elena obedeció, sintiendo que los años se desvanecían y volvía a ser aquella joven que temblaba ante la mirada severa de su padre. «¿En qué estás pensando, María Elena?», comenzó don Ernesto, su voz cargada de reproche. «¿Acaso has olvidado todo lo que ese hombre nos hizo pasar?». María Elena respiró hondo, recordándose que ya no era una niña indefensa. «Papá», dijo, esforzándose por mantener la calma, «han pasado más de 2 décadas. Alejandro y yo hemos cambiado, madurado.
Tonterías, exclamó don Ernesto, golpeando el escritorio con la palma de su mano. Ese hombre solo buscaba tu dinero entonces, y seguramente lo hace ahora. ¿Crees que ha cambiado? Los hombres como él nunca cambian. Eso no es cierto, gritó María Elena, poniéndose de pie, su voz resonando en el despacho. Alejandro nunca fue así. Fuiste tú quien nos separó, quien me obligó a casarme con Roberto. Don Ernesto se quedó en silencio, sorprendido por la vehemencia de su hija. Por un momento, vio en ella no a la niña que creía poder controlar, sino a una mujer fuerte y decidida. Te quiero, papá, continuó María Elena, su voz más suave pero igualmente firme. Pero ya no soy esa joven que puedes manipular. Amo a Alejandro, siempre lo he amado, y esta vez no permitiré que nos separes. ¿Y qué hay de Roberto?, contraatacó don Ernesto. Tan rápido has olvidado a tu esposo. María Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Nunca olvidaré a Roberto, dijo, las lágrimas amenazando con brotar. Fue un buen hombre y un excelente padre. Pero mi amor por Alejandro nunca murió realmente. Mientras la discusión continuaba en el despacho, en el jardín de la mansión, Sofía y Miguel habían decidido encontrarse en secreto. Ambos sentían la necesidad de entender mejor la situación que estaba afectando a sus familias. ¿Cómo era tu mamá?, preguntó Sofía, sentada en un banco junto a la fuente centenaria que adornaba el centro del jardín. Miguel sonrió con tristeza, sus ojos perdidos en los recuerdos. Era increíble, fuerte, cariñosa. Luchó contra el cáncer hasta el final. Papá la adoraba. Sofía asintió, comprendiendo el dolor en la voz de Miguel. Mi papá también era especial. Siempre estaba ahí para nosotras. ¿Pero qué?, preguntó Miguel, intrigado por la duda en la voz de Sofía. A veces sentía que mamá no era completamente feliz, confesó Sofía. Como si le faltara algo. Ahora entiendo que ese algo era tu papá. En ese momento, escucharon voces alteradas provenientes del despacho. Se acercaron cautelosamente a la ventana y vieron a María Elena enfrentándose a don Ernesto. Tu abuelo parece furioso, comentó Miguel, impresionado por la intensidad de la discusión. Sofía frunció el ceño, una mezcla de preocupación y determinación en su rostro. Siempre ha sido muy controlador. Creo que debemos hacer algo. ¿Qué sugieres?, preguntó Miguel, sorprendido por la resolución en la voz de Sofía. Ayudar a nuestros padres, respondió Sofía con firmeza. Si realmente se aman, merecen una oportunidad. No podemos permitir que el pasado los separe de nuevo. Miguel la miró con admiración. Estoy de acuerdo. ¿Pero cómo? Sofía sonrió, una idea formándose en su mente. Tengo un plan. Pero necesitaré tu ayuda. Mientras los jóvenes conspiraban en el jardín, dentro de la casa, la discusión entre María Elena y don Ernesto alcanzaba su punto álgido. ¿Qué dirá la gente?, bramó don Ernesto. ¿Has pensado en el escándalo? ¿En cómo esto afectará a Sofía? Sofía es una adulta, respondió María Elena. Y ella entiende. Lo que me preocupa es su felicidad, no el que dirán. Don Ernesto se dejó caer pesadamente en su silla, de repente pareciendo más viejo y cansado. María Elena dijo, su voz más suave pero aún cargada de preocupación. Solo quiero protegerte. No quiero verte sufrir de nuevo. María Elena se acercó a su padre, arrodillándose junto a su silla. Papá, dijo suavemente, entiendo que quieras protegerme, pero ya no soy una niña. He vivido, he amado, he perdido. Y ahora, el destino me ha dado una segunda oportunidad con Alejandro. Por favor, no me pidas que la rechace. Don Ernesto miró a su hija, viendo en ella no solo a la mujer fuerte en la que se había convertido, sino también a la niña que una vez había jurado proteger. Por un momento, su resolución pareció flaquear. Pero antes de que pudiera responder, un grito agudo rompió el silencio de la mansión, seguido por el sonido de algo pesado cayendo al suelo. María Elena y don Ernesto se miraron, alarmados. «¡Sofía!», exclamó María Elena, reconociendo la voz de su hija. Ambos se precipitaron fuera del despacho, bajando las escaleras a toda prisa. En el vestíbulo, encontraron a Sofía arrodillada junto a Miguel, quien yacía inconsciente en el suelo de mármol. «¡Miguel!», gritó María Elena,
corriendo hacia los jóvenes. ¿Qué pasó? Sofía, con lágrimas en los ojos, explicó entre sollozos. Estábamos en el jardín. Miguel se sintió mal de repente y cuando entramos, se desmayó. Don Ernesto, olvidando momentáneamente la discusión, tomó control de la situación. Jovita llamó al ama de llaves. Llama a una ambulancia inmediatamente. Mientras esperaban la ambulancia, María Elena sostenía la mano de Miguel, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué le diría a Alejandro? ¿Cómo explicaría que su hijo se había desmayado en la casa de los Sánchez? Don Ernesto observaba la escena, su rostro una máscara de preocupación. Por primera vez, vio más allá de sus prejuicios y vio a Miguel no como el hijo de Alejandro, sino como un joven vulnerable que necesitaba ayuda. El sonido de las sirenas rompió la tensión del momento. Mientras los paramédicos entraban a la mansión, María Elena sacó su teléfono con manos temblorosas. «Tengo que llamar a Alejandro», dijo, su voz apenas un susurro. Don Ernesto asintió, sorprendiendo a todos. «Hazlo», dijo. «Y dile que lo esperamos en el hospital». María Elena miró a su padre, una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. Quizás, en medio de esta crisis, había una oportunidad para sanar viejas heridas y construir nuevos puentes. Mientras la ambulancia se alejaba, llevando a Miguel al hospital con Sofía a su lado, María Elena y don Ernesto se prepararon para seguirlos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía haber una posibilidad de reconciliación y comprensión. La noche caía sobre la Ciudad de México, trayendo consigo no solo oscuridad, sino también la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer en el que, tal vez, el amor y la familia podrían triunfar sobre los prejuicios y los errores del pasado. Capítulo 7. La tormenta perfecta. La lluvia azotaba la Ciudad de México con una furia inusual, como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados y secretos que se habían acumulado durante décadas. Las calles se habían convertido en ríos, y los relámpagos iluminaban el cielo nocturno, dibujando sombras fantasmales en los edificios. En el elegante restaurante del Hotel Condesa DF, ajenos al caos exterior, María Elena y Alejandro cenaban en una atmósfera cargada de tensión. Habían decidido darse una última oportunidad para definir su relación, conscientes de los obstáculos que enfrentaban. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales creaba un telón de fondo ominoso para su conversación. María Elena, vestida con un elegante vestido negro que contrastaba con su piel morena, jugueteaba nerviosamente con su copa de vino. Su rostro, normalmente sereno, mostraba líneas de preocupación. «No puedo seguir así», Alejandro dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta. «Mi padre amenaza con desheredarme. Sofía aún está confundida. Es demasiado». Alejandro, apuesto en su traje gris oscuro, se inclinó sobre la mesa, tomando la mano de María Elena entre las suyas. Sus ojos, cálidos y determinados, buscaron los de ella. «Lo sé, mi amor», respondió con voz suave pero firme. «Pero hemos esperado tanto tiempo. ¿No crees que merecemos esta oportunidad?» Antes de que María Elena pudiera responder, su teléfono vibró sobre la mesa. Con un gesto de disculpa, lo tomó, frunciendo el ceño al ver el nombre de Sofía en la pantalla. «¿Sofía?», contestó, la preocupación evidente en su voz. «¿Qué pasa, cariño?». La voz de Sofía, llena de pánico, resonó en el auricular. «Mamá, el abuelo tuvo un infarto. Estamos en el hospital». María Elena palideció, sus ojos encontrándose con los de Alejandro, quien inmediatamente supo que algo grave había ocurrido. «Voy para allá», respondió María Elena, poniéndose de pie abruptamente. Mientras tanto, en el Hospital Ángeles, el caos reinaba en la sala de emergencias. Don Ernesto Sánchez, el patriarca de la familia, luchaba por su vida en una camilla, rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente. Sofía y Miguel, que habían estado juntos planificando cómo ayudar a sus padres cuando recibieron la noticia del colapso de don Ernesto, esperaban en la sala de espera. Sofía, con los ojos enrojecidos por el llanto, se paseaba de un lado a otro, mientras Miguel trataba de consolarla. «Todo es mi culpa», sollozó Sofía, dejándose caer en una silla. «Si no hubiéramos discutido». Miguel se arrodilló frente a ella,
tomando sus manos entre las suyas. No es tu culpa, Sofía, dijo con voz suave pero firme. Estas cosas pasan. No podemos controlar todo. En ese momento, las puertas de la sala de espera se abrieron de golpe. María Elena y Alejandro entraron corriendo, empapados por la lluvia, sus rostros una mezcla de preocupación y miedo. ¿Cómo está?, preguntó María Elena, su voz quebrada por la emoción. Están con él ahora, respondió Sofía, levantándose para abrazar a su madre. Pero, no se ve bien, mamá. María Elena se derrumbó en una silla, el peso de la culpa y el miedo abrumándola. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, ofreciendo apoyo silencioso. Estoy aquí, mi amor, susurró. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. El tiempo parecía haberse detenido en la sala de espera. Cada minuto se sentía como una eternidad, el silencio roto solo por el ocasional sollozo de Sofía o el sonido distante de la tormenta que continuaba afuera. De repente, las puertas se abrieron y un médico salió, su rostro serio y cansado. Todos contuvieron la respiración, esperando noticias. ¿Familia del señor Sánchez?, preguntó el doctor. María Elena se puso de pie, apoyándose en Alejandro. Soy su hija, dijo con voz temblorosa. El médico asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Señora Sánchez, comenzó, su voz grave pero compasiva. Su padre está estable, pero crítico. Las próximas horas serán cruciales. María Elena asintió, incapaz de hablar. Alejandro la sostuvo, brindándole fuerza silenciosa. Pueden pasar a verlo, pero de uno en uno, añadió el doctor. Está en cuidados intensivos. María Elena miró a Alejandro, dudando. Él asintió, entendiendo sin necesidad de palabras. Ve tú primero, dijo suavemente. Tu padre te necesita. Con pasos temblorosos, María Elena siguió al médico hacia la unidad de cuidados intensivos. El pasillo parecía interminable, cada paso acercándola a un encuentro que temía pero que sabía necesario. Mientras tanto, en la sala de espera, Sofía se acercó a Alejandro, sorprendiendo a todos. Gracias por estar aquí, dijo, su voz baja pero sincera. Sé que el abuelo no ha sido justo contigo, pero se nota que amas a mi mamá. Alejandro, conmovido, abrazó a Sofía. La amo más que a nada en el mundo, respondió. A ella y a ti. Miguel observaba la escena, sintiendo que, a pesar de la crisis, algo hermoso estaban haciendo. Una nueva familia, unida por el amor y la adversidad. En la habitación del hospital, María Elena tomó la mano de su padre. Don Ernesto yacía en la cama, rodeado de máquinas que emitían pitidos constantes, su figura imponente ahora frágil y vulnerable. Papá, susurró María Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Por favor, resiste. Para su sorpresa, don Ernesto abrió los ojos lentamente. Su mirada, antes siempre dura y crítica, ahora estaba llena de lágrimas y arrepentimiento. Perdóname, hija, dijo con voz débil, apenas audible sobre el sonido de las máquinas. He sido un tonto. María Elena sollozó, besando la mano de su padre. Te amo, papá, dijo entre lágrimas. Por favor, ponte bien. Tenemos mucho de qué hablar. Don Ernesto asintió débilmente, sus ojos cerrándose de nuevo, agotado por el esfuerzo. María Elena salió de la habitación, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. En el pasillo, encontró a Alejandro esperándola. Sin decir una palabra, se fundieron en un abrazo, las emociones de las últimas horas finalmente desbordándose. Va a estar bien, susurró Alejandro, acariciando el cabello de María Elena. Tu padre es fuerte, como tú. María Elena asintió contra su pecho, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, ser vulnerable. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Los truenos se alejaban y la lluvia se convertía en una suave llovizna. En el hospital, una calma expectante se asentaba. Las próximas horas determinarían no solo el destino de don Ernesto, sino el futuro de dos familias que, contra todo pronóstico, estaban encontrando el camino para unirse. Sofía y Miguel, sentados juntos en la sala de espera, compartían un café en silencio, su complicidad creciendo con cada minuto que pasaba. Habían entrado en esta situación como extraños, unidos por las circunstancias,
pero ahora se sentían como familia. Mientras la noche avanzaba, el grupo se turnaba para visitar a don Ernesto. Cada visita traía un rayo de esperanza, una señal de que el patriarca de los Sánchez estaba luchando por su vida con la misma determinación con la que había vivido. En las primeras horas de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse después de la tormenta, el médico apareció con noticias alentadoras. Don Ernesto había pasado la noche crítica y mostraba signos de mejoría. María Elena, exhausta pero aliviada, se volvió hacia Alejandro, Sofía y Miguel. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «Gracias por estar aquí, por ser mi fuerza». Alejandro la abrazó, besando suavemente su frente. «Somos una familia ahora», dijo, mirando a Sofía y Miguel. «Y las familias se apoyan en los momentos difíciles». Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte de la Ciudad de México, bañando el hospital con una luz dorada, María Elena sintió que, a pesar de la crisis, un nuevo día se abría ante ellos. Un día lleno de posibilidades, de segundas oportunidades y de amor renovado. La tormenta había pasado, literal y figurativamente. Y aunque el camino por delante aún sería difícil, María Elena sabía que ya no lo recorrería sola. Tenía a Alejandro, a Sofía, a Miguel, y tal vez, con el tiempo, incluso a su padre de su lado. El amor, reflexionó María Elena mientras miraba a su nueva familia, a veces llega en los momentos más inesperados y de las formas más sorprendentes. Pero cuando es verdadero, tiene el poder de sanar heridas, derribar barreras y unir corazones, incluso después de décadas de separación. Capítulo 8. Nuevo amanecer. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del Hospital Ángeles, bañando los pasillos con una luz dorada que parecía traer consigo la promesa de un nuevo comienzo. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el inconfundible olor a desinfectante, creando una extraña pero reconfortante atmósfera de esperanza. En la sala de espera, María Elena, Alejandro, Sofía y Miguel formaban un cuadro de agotamiento y solidaridad. Habían pasado la noche en vela, turnándose para visitar a don Ernesto y apoyarse mutuamente en los momentos de incertidumbre. Sus rostros mostraban el cansancio de la vigilia nocturna, pero en sus ojos brillaba una luz de unión y determinación que no estaba allí cuando llegaron la noche anterior. María Elena, quien no se había separado del lado de su padre más que para breves descansos, salió de la habitación de cuidados intensivos con una sonrisa cansada pero feliz en su rostro. «Va a estar bien», anunció a los demás, que esperaban ansiosamente en el pasillo. Su voz, aunque exhausta, estaba llena de alivio y gratitud. Alejandro fue el primero en reaccionar, envolviendo a María Elena en un abrazo fuerte y protector. Sofía y Miguel se unieron rápidamente, formando un círculo de amor y apoyo que parecía desafiar todas las adversidades que habían enfrentado. «Tu padre quiere vernos, a todos», dijo María Elena, mirando a Alejandro con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El grupo intercambió miradas de sorpresa y aprensión. Don Ernesto, el hombre que había sido el mayor obstáculo en la relación de María Elena y Alejandro, ahora pedía verlos a todos juntos. ¿Qué significaba esto? Con pasos cautelosos, entraron a la habitación. Don Ernesto yacía en la cama, conectado a varios monitores que emitían pitidos constantes. Su figura, normalmente imponente, parecía frágil bajo las sábanas del hospital. Sin embargo, sus ojos, aunque cansados, mostraban una claridad y determinación que sorprendió a todos. «Alejandro», dijo don Ernesto con voz débil pero firme. «Acércate, por favor». Alejandro se acercó a la cama, inseguro de qué esperar. Don Ernesto extendió su mano temblorosa, y Alejandro, tras un momento de duda, la tomó entre las suyas. «He sido un viejo tonto y orgulloso», comenzó don Ernesto, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Casi pierdo a mi hija por mi terquedad. No cometeré el mismo error 2 veces». María Elena ahogó un sollozo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sofía, sorprendida por las palabras de su abuelo, apretó la mano de Miguel, buscando apoyo en este momento surreal. «Señor Sánchez», comenzó Alejandro, pero don Ernesto lo interrumpió con un gesto. «No, déjame terminar», insistió el anciano. «He visto cómo miras a mi hija, cómo la apoyas. Eso es amor verdadero. Les doy mi bendición, si aún la quieren». La habitación se llenó de lágrimas y risas de alegría. María Elena se acercó a la cama,
abrazando a su padre con cuidado pero con todo el amor que había contenido durante años. Luego, se volvió hacia Alejandro, fundiéndose en un abrazo que parecía sellar décadas de anhelo y esperanza. Sofía y Miguel se miraron, sonriendo, sabiendo que habían sido parte de algo extraordinario. Su plan para unir a sus padres no solo había funcionado, sino que había traído consigo una reconciliación que parecía imposible solo unas horas antes. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de emociones y cambios. Don Ernesto se recuperó lentamente, y con cada día que pasaba, parecía dejar atrás no solo su enfermedad, sino también los prejuicios y el orgullo que habían dominado su vida durante tanto tiempo. María Elena y Alejandro, libres al fin para expresar abiertamente su amor, comenzaron a hacer planes para el futuro. Decidieron que era tiempo de sellar su unión de una manera que honrara su historia y su amor redescubierto. Y así, en una tarde soleada de primavera, el jardín de la mansión Sánchez, antes escenario de tantos conflictos, se transformó en un oasis de flores y luz para una pequeña pero emotiva ceremonia. María Elena, radiante en un sencillo vestido blanco que fluía como agua alrededor de su figura, caminaba del brazo de su padre hacia donde Alejandro la esperaba. Don Ernesto, aún débil pero determinado, había insistido en entregar a su hija, como un símbolo de su aceptación y arrepentimiento. Alejandro, apuesto en un traje azul marino, miraba a María Elena con ojos llenos de amor y asombro, como si aún no pudiera creer que este momento finalmente había llegado. Rodeados por sus hijos, don Ernesto en una silla de ruedas, y unos pocos amigos cercanos, María Elena y Alejandro renovaron sus votos de amor, esta vez sin secretos ni obstáculos entre ellos. Hace 25 años comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción. El destino nos separó, pero nuestro amor nunca murió. Hoy, con la sabiduría de los años y el apoyo de nuestros hijos, comenzamos una nueva vida juntos. María Elena, prometo amarte y honrarte cada día, agradecido por esta segunda oportunidad que la vida nos ha dado. María Elena, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: Alejandro, nuestro amor ha superado el tiempo, la distancia y los prejuicios. Este no es un final, sino un nuevo comienzo. Prometo estar a tu lado en cada paso del camino, construyendo juntos el futuro que siempre soñamos. Sofía y Miguel, parados juntos como testigos, intercambiaron una mirada cómplice. Su complicidad inicial se había transformado en una amistad profunda, y ambos sentían que habían ganado no solo un padre o una madre, sino también un hermano y una hermana. Don Ernesto, visiblemente emocionado, se levantó con ayuda para dar un breve discurso. El amor verdadero siempre encuentra su camino, dijo, su voz temblorosa pero llena de convicción. Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora veo que el amor de mi hija por Alejandro es un regalo, no una amenaza. Les deseo toda la felicidad del mundo, y les pido perdón por los años que les robé con mi terquedad. Mientras los novios se besaban, sellando su unión, el sol brillaba con fuerza sobre el jardín, como bendiciendo este nuevo comienzo. Era un nuevo día, no solo para María Elena y Alejandro, sino para todos los presentes. La fiesta continuó hasta el atardecer, llena de risas, música y promesas de un futuro brillante. Los invitados bailaban y celebraban, contagiados por la felicidad de la pareja. Sofía y Miguel, unidos ahora por un lazo familiar, compartían anécdotas y planes para el futuro, imaginando cómo sería su vida como familia. Cuando cayó la noche, María Elena y Alejandro se alejaron un momento de la celebración, caminando tomados de la mano hacia un rincón tranquilo del jardín. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, se detuvieron para contemplar el firmamento. ¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así?, dijo María Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. Yo siempre lo supe, respondió él, besando su frente con ternura. Nuestro amor estaba escrito en las estrellas. María Elena sonrió, sintiendo una paz y felicidad que creía perdidas para siempre. ¿Sabes? Creo que todo lo que pasamos, todo el dolor y la separación, nos ha traído a este momento. Nos ha hecho más fuertes, más sabios. Alejandro asintió, abrazándola más fuerte. Cada momento lejos de ti me enseñó a valorar lo que teníamos. Y ahora, con nuestros hijos, con tu padre aceptándonos, siento que finalmente estamos completos.